Bienvenidos amantes de los western, hoy les traigo el resumen de la primera temporada de The Abandons, el nuevo western de Netflix, protagonizado por Gillian Anderson y Lena Headey. Poneme la intro. Arrancamos en el año 1854, en un pueblo llamado Angel Ridge, en el territorio de Washington. Conocemos a la familia Van Ness, dueña de 3 minas de plata que tiene muchísimo poder en el pueblo. Obvio. Ellos son Constance, la temida matriarca, William, su hijo mayor, relegado a tareas como cuidar caballos, Garrett, el hijo que Constance ve como su futuro sucesor, y Trisha, la menor, a la que nadie le da mucha bola. Nos enteramos que las minas de los Van Ness están perdiendo dinero a lo loco. Constance está preocupada de que su socio, el conocido magnate Cornelius Vanderbilt, deje de invertir en el negocio si la cosa no remonta. Está muy complicado. Los Van Ness creen que la mejor solución es explotar la veta de plata que atraviesa Jasper Hollow. Pero Las 4 familias que tienen ranchos en la zona no quieren vender. Para presionarlos, Constance manda un grupo de hombres a quemar el rancho Abandons, propiedad de Fiona Nolan, y también le espantan todo el ganado hacia un precipicio. Dios mío. Pero tranquilos, Fiona y sus hijos logran controlar la situación. Pero con lo justo, ¿eh? Ahora conozcamos un poco mejor a esta familia, que es muy particular. Fiona es viuda y tiene 4 hijos, ninguno de ellos biológico. Ella era la niñera de Elias Teller y su hermana Dahlia, y los adoptó cuando su padre murió. Luego sumaron a la familia a Lila Bell y Albert Mason, 2 chicos abandonados que no tenían dónde ir y se asentaron en estas tierras. Cuestión que la quema del rancho no fue la primera guachada de los Van Ness. Hace rato que los vecinos de Jasper Hollow reciben presiones, caballos lastimados, campos contaminados por arsénico. Esto es maldad pura. Encima el sheriff Hayward está recomprado por Constance, así que no ayuda una goma. Que las 4 familias tenemos que unirnos para proteger lo nuestro. Tienes razón. Pero los únicos vecinos dispuestos a aliarse son Quentin y su esposa Oma. Miles Alderton quiere dejar el tema en manos de la ley, y a Walter Paxton, un tipo solitario que perdió a toda su familia y ahora vive solo con su perrita Sweetie, le chupa todo un huevo. ¡Maldita sea! Seguimos con William Van Ness mirando a Dahlia con muchas ganas. Pero Dahlia no quiere saber nada con él. Es más, lo humilla en público tratándolo de idiota. Y William se va corriendo al bar a ponerse en pedo. Esto no me está gustando. Más tarde, William aparece en el rancho Abandons, arrastra a Dahlia hacia el granero y traba la puerta. ¡No, Dios, por favor, no! Lila corre a buscar ayuda, pero para cuando Albert logra romper la puerta ya es demasiado tarde. William abusó de Dahlia. ¡No! Que el sheriff nunca me arrestaría. ¿Qué van a hacer? ¿Dispararme? No es necesario, porque Dahlia le clavó el trinche para la paja. Me parece justo, está bien. William queda moribundo, Dahlia queda traumadísima, y Miles y Quentin se enteran de lo ocurrido porque estaban reunidos con Fiona cuando recibe la noticia, y porque Samara, la hija de Miles, presenció todo. Al horno. Fiona propone esperar a ver si William pasa la noche y los demás están de acuerdo. Pero Ni bien se van, Fiona le confiesa a Dahlia que ella mató a su marido porque solía golpearla brutalmente. Y acto seguido tira a William de la cama, le pone un pie en el cuello y lo mata ahí mismo. ¡No! Al día siguiente, los vecinos de Jasper Hollow votan por encubrir lo ocurrido con William. Sí, eso incluye a Walter, que está furioso con Constance porque le mató a su perrita. Qué desgraciada. Así que entierran a William debajo del cuerpito de Sweetie y chao problema. Bueno, no, Constance está re preocupada porque William no volvió a casa. ¿Que vos sabés algo? Habla ya, que solo sé que Dahlia Teller lo humilló frente a todos. Chan. No se diga más, Constance se manda para el rancho de Fiona, pero ella y sus hijos se hacen los revoludos. Así que la matriarca Van Ness contrata a este tipo que se llama Roach, líder de una banda de forajidos llamada Los Máscaras Rojas, para que encuentre a William. tengo miedo. Corte a Trisha tirándole onda a Elías en el bar, pero los ve Garrett y se agarran a las piñas. Después se suman Albert y Lila y todo se descontrola hasta que llega Constance a poner orden. Seguimos con un oso gigante que mata al alcalde Nibley y después se escapa para el lado de las minas de Constance. Que hay que cazarlo antes de que se enteren los mineros y no quieran trabajar. Que apurate porque mañana llega Vanderbilt. Vamos, vamos, vamos. Todo el pueblo se une a la cacería, sí, incluidos Elías, Quentin y Walter, que les regala un chancho para que usen de carnada. Estamos bien. Mientras tanto, Constance intenta manipular a Fiona. Que qué lindo, nuestros hijos se unen en un momento de necesidad. Que tu familia nos quiso tirar todas las vacas barranca abajo. Ya, hola. Que si vendés yo puedo garantizar tu seguridad. Que mi respuesta sigue siendo no, chau. Durante la cacería, Elías y Garrett compiten por quién es el que más sabe sobre cazar osos. Pero al final, ninguno de los dos. El oso se les aparece al borde del río y ¡pum! Miles lo baja de un tiro. Nos vamos con escenas random. Fiona quiere afianzar el vínculo entre las 4 familias para hacer un frente común contra Constance, ahora que comparten el secreto por la muerte de William, pero parece que no hay quórum. Pero
Elías y Trilla coquetean, se tocan las manitos. Aquí hay una conexión fuerte. Lila y Oma fueron a ver a los nativos cayús y se enteran que hay una facción de nativos rebeldes que quieren reventar a los colonos. La trama se complica. Roach le informa a Constant que revisó minas, cárceles y hospitales y no hay rastros de Willem. Obvio. Y llega Cornelius Vanderbilt al pueblo. Se reúne con Constance y le deja en claro que si sus minas no repuntan, él le retira su apoyo. Me bajo del proyecto. Mientras tanto, llega el padre Duffy al pueblo. Este cura es un viejo amigo de Fiona y está re contento porque lo ascendieron a monseñor, lo que significa más plata, ropa nueva y una iglesia nueva en Seattle. Duffy preside la misa en honor al alcalde y Constance y Fiona vuelven a cruzarse en la iglesia. Que admiro tu fe, que Willem está en mis oraciones. ¡No te creo! Y ya que está, Duffy hace una ronda de confesiones. Fiona confiesa todos sus pecados y Dahlia también. Seguramente fue una mala idea. Al terminar la jornada, Duffy se despide y se va a la goma, pero se le cayó una carta y Fiona la lee. Ahí nomás ella descubre que Duffy les mintió. Todo el dinero que tiene no vino de la iglesia, sino de Constance. Fiona y sus hijos lo persiguen y lo encaran justo cuando estaba enfilando hacia el rancho Van Ness a ventilar las confesiones. Pero no lo matan, lo dejan seguir su camino. No lo entiendo, socorro. ¿Y saben qué? Cuando llega a la casa Van Ness, está muerto. ¿Cómo? El médico del pueblo supone que se cayó del caballo, se golpeó y después quedó enredado en las riendas. Raro. Para mí es obvio que alguien lo siguió y lo mató, pero ¿quién fue? Seguimos con una compañía de soldados emboscados por los cayús rebeldes. Los pocos sobrevivientes del ataque son llevados a Angel Ridge. El pueblo arma un hospital de campaña improvisado y todos ayudan a atender a los heridos. Acá es donde Fiona conoce al cabo Grady y al toque como que pegan onda. No tengo idea de lo que puede llegar a pasar. Esa noche, un grupo de soldados entra al bar y uno de ellos intenta abusar de Trilla, pero Elías y Garrett saltan a defenderla al toque. ¡Qué bien! El problema es que este soldado es un amore, gente, y les recontra llena la cara de trompadas a los dos. ¡Qué mal! Pero tranquilos, Roach lo baja de una piña en la nuca y Elías queda flasheadísimo y sospecha. Al día siguiente, Roach averigua que los cayús rebeldes responden a un tipo llamado Aberroja, que está unificando a otras tribus rebeldes bajo su liderazgo y no le importa cuánta sangre tenga que derramar. Pero Roach cree que el tipo puede estar abierto a hacer un acuerdo con Constance, que reclama una reunión con él, que está segura son unos salvajes. Me chupa huevo. Un par de horas después, Constance, su capataz Jax y Roach se van a la reunión, mientras Elías los vigila. ¿Qué estás haciendo? Que creo que ese Roach es el líder de los Máscaras Rojas, una banda que se la pasa robando a los colonos. Trilla no le cree una goma, pero igual lo va a acompañar a investigar. Lástima que un grupito de los Máscaras Rojas lo descubren y a escapar. Elías y Trilla corren con sus caballitos y Trilla casi no la cuenta, pero por suerte Elías le salva la vida y se alejan de los secuaces de Roach. Que tenías razón sobre Roach y sus hombres, voy a hablar con mi mamá. Que no digas nada hasta que no sepamos de qué se trata. Que gracias por cuidarme, me gustás mucho. Que nuestras familias están enfrentadas, pero si alguna vez me necesitas, voy a estar. Elías y Trilla se dan la mano y se separan. Me mata, me mata, me mata. Corte A, Constance regalándole lingotes de plata a Aberroja como muestra de buena fe. Que si querés algún favor nuestro, conseguinos armas. Que ok. Cuidado, mi amor, ¿eh? Mientras tanto en el pueblo, se muere Grady. Llanto total. Bueno, tampoco para tanto, que recién lo conocíamos, pero a la que se le prendió la lamparita es a Fiona, que utiliza el cuerpo de Grady para hacerlo pasar por Willem. Explícate. Simple, lo llevan a un monte, le ponen un anillo y un pañuelo de William, después le llenan la cara de grasa y dejan que los lobos hagan su trabajo desfigurándolo. Wow. Al día siguiente, Elías le cuenta a sus hermanos lo que averiguó y juntos le plantean a Fiona que el pueblo tiene derecho a saber la verdad. Los sobornos al padre Duffy, el vínculo de los Van Ness con los Máscaras Rojas y también sobre la desaparición de Willem. Ni en pedo. Que nos estás poniendo en peligro a todos, podemos perder nuestro hogar. En esta tienes razón. Seguimos con Constance y Roach apretando a Arkaya, un ruso traficante de armas, drogas y mujeres, para que les venda todos los rifles que tiene. Que no puedo, son para otras personas. Que entonces mañana te vas del pueblo o te matamos. Que te los vendo a vos, listo. Mientras tanto, en la calle principal del pueblo, Lila se enfrenta a un par de pistoleros que robaron una bolsa sagrada nativa. Quilombo, agárrense. Piñas y patadas para todos lados. Bestial trompada de Fiona, patadón en los huevos de Dahlia y Ketin también reparte unas piñas, hasta que el sheriff Hayward pone un poco de orden. Pasemos a Elías y Trilla, que se vuelven a encontrar. Trilla está decepcionada porque Constance confía más en un criminal como Roach que en sus propios hijos. Y Elías siente que Fiona confía más en su Rosario que en él. Que quiero que me vean como algo más que una hija. Que yo te veo como mucho más que eso. Ay, ¿no es tierno?
Nos vamos con Albert, que acaba de conocer a Lucinda, la sobrina del dueño del aserradero, y parece que le gusta mucho. Más tarde, Constance le ofrece ser el nuevo maestro del pueblo, y Albert acepta. Pero... Fiona se pone re loca y se le planta a Constance. Que le diste trabajo a Albert porque querés que nos traicione, como hiciste sobornando al padre Daffy. Que solo quiero mejorar el pueblo. No te confundas, nuestra pelea solo involucra propiedades, no a nuestros hijos. Que todo involucra a mis hijos. Pará. Seguimos con escenas random. Dali y Lila le regalan otro perrito a Walter. Albert y Lucinda andan a las risitas y a Samara no le gusta una goma. Trisha y Elías se dan un besito a escondidas. Y ahí llegan los Marshalls al pueblo con una carreta y un tipo muerto que, sí, adivinaron, es el cabo Grady disfrazado de Willem. ¿Que este es su hijo, señora Van Ness? Y... Constance reclama los restos del falso Willem, pero en vez de enterrarlo junto a su padre en Angel Ridge, lo manda a Nueva York. Acá hay gato encerrado. Para mí que Constance desconfía del cuerpo encontrado. obvio. Corte a escenas random. Pero antes, si están disfrutando el resumen, cuando lo terminen, vean este otro video donde les recomiendo 25 westerns de época geniales. Ahora sí, escenas random. Garden le aconseja a Trisha que se deje de joder con Elías, pero ella no le hace caso y se va a chapar con Elías de vuelta. ¿Que me amás? Que sí. ¡Ay, va a ser terrible cuando Trisha sepa la verdad! No quiero ni pensar en eso. Samara escucha a Garrett preparando el panegírico para Willem y le dice que es muy dulce. ¡Ay, creo que se enamoró! Un poquito. En el funeral, Fiona le da el pésame a Constance. Y Miles ve llegar a un grupo de forajidos que se meten en la iglesia y al toque los reconoce como los Joaquines. ¿Que dónde está el ruso? ¡Queremos nuestros rifles! Sí, gente, son los compradores originales de las armas de Constance. Y al toque se desata una tremenda balacera. A los tiros. Mueren Joaquines, muere gente del pueblo y Garrett queda reflejado por lo bien que dispara Miles. Pero lo que más le sorprende es cuando uno de los Joaquines lo reconoce. ¿Que Winston sos vos? ¡Que pum! Bajemos un cambio, papi. Al día siguiente, Garrett revisa la oficina de Miles y encuentra una caja bajo el nombre de A. Winston, así que manda a uno de los alguaciles a investigar el nombre. Mientras el pueblo construye ataúdes para los muertos, Constance va a hablar con Fiona, que si mis minas de plata fracasan, Angel Ridge va a desaparecer y todos perdemos. Por eso necesito expandirme, y más minas significan más trabajo para la gente y más protección para el pueblo. No quiero tus tierras por avaricia, sino para que todos progresemos. Así que Constance le propone un compromiso a Fiona, comprar el 45% de sus tierras. De esta manera, ella puede expandir sus minas y los demás pueden quedarse con la otra mitad de tierra, que convence a los demás. Por favor. Cuestión que Fiona le lleva la propuesta a sus vecinos y la mayoría votan por vender. En el pueblo, Hayward se le planta a Constance. Que te estás pasando de turbia, si no cambian las cosas te vas a tener que buscar otro sheriff. ¡Ojo! Elías le cuenta a Trisha que sus madres van a firmar el acuerdo y a modo de festejo se van a chingui-chinguear. En esa habitación se descontroló. Garrett los escucha y se va a echar un polvo con la madama del pueblo. Porque pintó. Pasemos a Fiona, que se reúne con Constance para contarle la noticia de la votación. Pero antes, las dos se sinceran. Bueno, en realidad solo Constance, que hace años que les vengo saboteando sus ranchos para presionarlos. ¿Algo más? Que sé que el cuerpo que encontraron los Marshalls no era de Willem. Decime la verdad, ¿Dalia tuvo algo que ver con su desaparición? Que no sé nada sobre Willem. ¡No mientas! ¡No mientas! Fiona se va de la mansión y al toque Miles le pregunta si el acuerdo está resuelto. Que Constance sabe la verdad. ¿Qué hiciste, Fiona? Que le dije que no hay acuerdo. Ay, Dios mío. Constance está furiosa y para descargar la bronca se lo garcha a Roach. ¿Ah, te parece? Pero al día siguiente le dejan claro que fue solo un polvo, así no se ilusiona. Un acostón y adiós. Cuestión que llega ya con malas noticias para Constance. Ave Roja aceptó reunirse con el ejército para firmar un acuerdo de paz, así que no va a precisar los rifles. ¡Me quiero morir! Que yo necesito a los Cayús para hacer pelota a Fiona sí o sí. A Jack no le gusta una goma que Constance quiere usar a los Cayús para atacar a Fiona. Lo único que obtendrían los nativos sería que se los vea como salvajes. Que si tu marido estuviera vivo creería que te volviste loca. Que gracias por todo, Jack, pero no voy a necesitar más tus servicios. Dicho esto, Constance le pide al Roach que haga todo lo posible por arruinar el acuerdo de paz con los Cayús. Es de lo peor esta piba. Seguimos con Garrett, que está frustrado porque Constance nunca le cuenta sus planes y porque echó a Jack, alguien que su padre consideraba un hermano. Cuando Jack y Garrett ven a los hombres de Roach hablando con el ejército, sospechan. No me gusta para nada. Así que empiezan a seguir a un par de sus hombres, que van a cometer traición a la patria a pedido de tu madre. Jack le cuenta a Garrett todo el plan de Constance, pero cuando alcanzan a los matones de Roach ya es tarde. Uno de ellos mata un Cayús y arruina el tratado de paz. Pero
El ejército lo ve y Jack lo muere a piñas y lo tira de un precipicio. Pero el otro, que se llama Dupar, escapa y los Cayús se van a la goma también. Que se va a pudrir todo, tenés que hacer que tu madre entre en razón. Por favor. Mientras tanto en el pueblo, Lucinda y Albert siguen coqueteando y él le invita a hacer un picnic. A ver qué pasa. Trisha se enteró que Fiona rechazó el acuerdo que le propuso Constance y cree que Elías le mintió para agachársela. Re caliente. Y los hijos y vecinos de Fiona le tiran la bronca por rechazar la propuesta de Constance. Que hiciste lo que se te cantó, guiándote por tu dios. Que vos te dejás influenciar por esa zorrita Van Ness. Cierra la boca. Y paf, Elías le encaja una cachetada, Fiona se le tira encima. ¿Qué pasó? Se está rearmando. Por suerte lo separan, pero el ambiente está tan caldeado que todos increpan a Fiona y ella termina confesando todos sus secretos. Que vestí un cadáver de Willem y se lo di a comer a los lobos y después maté a mi amigo sacerdote. ¿Y saben qué? Lo volvería a hacer. Este es mi hogar y mataría por proteger a mi familia. La banco, la banco. De vuelta en la mansión Van Ness, Constance se entera que Garrett trató de arruinar su plan y que las autoridades buscan a Dupar para interrogarlo. Que encontralo antes y ocupate de él. Y también arreglame una reunión con Ave Roja. No me importa nada. Más tarde, Garrett le pone los puntos a su madre. Que no más asesinatos, de ahora en más usamos la ley. Garrett le revela que consiguió información comprometedora sobre Miles, también conocido como Adam Winston. Parece que hace 20 años era un alguacil especial y ayudaba al presidente Andrew Jackson a apropiarse de tierras mexicanas. Pero después se dio vuelta y mató a 8 Rangers y ahora es un hombre buscado por la ley. Que vamos a usar esto para presionarlo a que venda y los demás van a terminar cediendo después. Bastante interesante. Que esta es la manera de avanzar, no más asesinatos o traición. Todo muy lindo, pero... Justo ahí aparece Dupar, que está huyendo de la ley y los apunta con una pistola. En el horno. Por suerte Rogue lo mata, pero antes de morir Jenny, la mucamita de los Van Ness, lo escuchó decir un par de verdades. Que Jenny va a hablar, convertirla en una víctima inocente de Dupar. Y ¡pum! ¡Chao, Jenny! Trisha ve toda la secuencia de eventos desde su ventana y queda totalmente horrorizada. Por su parte, Constance queda muy impresionada con Garrett, que de ahora en más no se toman decisiones sin que vos sepas. Corte a Fiona y Elías haciendo las paces camino a su casa. Parece que a pesar de todo, la familia sigue unida. Estamos bien. Y cuando llegan al rancho, se encuentran con Jack. Que prepárense, la señora Van Ness va a destruir Jasper Hollow usando los Cayús. Seguimos con escenas random. Fiona observa los movimientos de la mansión Van Ness. Trisha confronta a su madre por el asesinato de Jenny y después se va a la goma. Garrett culpa a Dupar por lo ocurrido con Jenny frente a las autoridades. Y después visita a Samara y le cuenta toda la verdad sobre su padre. Que convencelo de que nos venda las tierras o contamos todo. No seas malo. Fiona le advierte al sheriff que Constance está armando su propio ejército, pero Hayward no hace nada. Me parece a mí o te está chupando un huevo. Así que Fiona recurre a un poder superior. ¿Qué más querés de mí, señor? Se supone que esta tierra era mi hogar, mi refugio. Sé que puedo destruir a Constance, lo sé. Ya veremos. Constance le ordena a Roach que secuestre a Trisha para que no hable. Así que la interceptan, la meten en un carruaje y le dan un sedante que la deja groggy. Tranqui, relajá. Elías trata de detenerlos, pero no lo logra. Y Dahlia confronta a Garrett, pero no por ayudar a que secuestren a su hermana, sino porque ya está podrida de todos los Van Ness. Que tu familia es una basura. Vamos a calmarlos un poquito. Pero Dahlia no se calma una goma. Es más, lo termina apuñalando a Garrett con un pedazo de vidrio roto. Wow. Garrett sobrevive y Fiona y sus hijos se preparan para la guerra. El miedo es total. Mientras tanto, Samara le cuenta a su padre sobre el ultimátum de Garrett, pero Mae se niega a vender, prefiere solucionar todo a los tiros. ¿Y qué hace Samara, ¿Qué hace? Va corriendo a contarle a Garrett dónde está enterrado Willem. No puede ser, boludo. Nos vamos con Walter, que está desenterrando los cadáveres de su familia que estaban sepultados debajo de su cabaña. ¿Qué? Sí, gente, parece que quería tenerlos cerca. Como no quiere que sus seres queridos terminen descansando sobre una mina de plata si los Van Ness se apropian de las tierras, planea enterrarlos en otro lado. Y también va a buscar los restos de Sweetie. Y de golpe... Aparece Garrett con un grupo de matones. En el horno. En la mansión Van Ness, Constance planea enviar a Trisha a un manicomio en Portland. Y justo ahí llega Garrett, que viene a desenterrar a su hermano. Madre mía, aquí se va a montar una... Trisha intenta escapar, pero Constance la descubre y le muestra el cadáver de Willem. Que Dahlia Teller mató a Willem y tu novio sabía todo. Ahora anda a buscarlo si querés. Durísimo. Trisha corre a confrontar a Elías, hecha una furia. Que tu hermano era un monstruo que abusó de Dahlia y tu familia nos asfixia. Te amo, pero haría lo mismo de nuevo si pudiera. Elías se va a la goma, pero le deja su campera porque hace frío. Me mata, me mata, me mata. De acá en más pasa todo en un flash. Roach secuestra a Dahlia y la lleva al rancho Van Ness, donde Constance le hace tremendo tajo en la cara. Me parece que estás un poco caliente. Cuando Fiona se entera, le ordena a sus hijos que busquen mucho alcohol para ir a quemarle todo a Constance.
Después se manda para el rancho, solita su alma, entrega sus armas en la entrada y demanda que suelten a su hija. Que yo maté a William después de que él abusó de Dahlia. ¡Que paf! Ahí nomás traen a Dahlia y Constance la empieza a torturar delante de Fiona. ¡Que soltala! Que su dolor no se compara con mi sufrimiento. Mientras tanto, los demás hijos de Fiona empiezan a matar a los hombres de Roach, ayudados por Quentin y Miles, que trajo un arsenal, dispuesto a matar o morir. Constance corre al interior de su casa, justo cuando una carreta llena de barriles de alcohol en llamas baja la barranca y enfila directo hacia la mansión. Quentin recibe un tiro, Roach también, y la carreta se estampa contra la puerta de la casa y se prende fuego todo, gente. ¡Vamos! ¿Y qué hace Fiona, ¿Qué hace? Deja a Dahlia al cuidado de sus hermanos y se mete en la mansión en llamas a buscar a Constance. Es un delirio. Fiona la encuentra tratando de salvar sus joyas y dinero y empiezan a darse murra con de todo, mientras la casa se incendia. ¡Que matar! ¡Que matar! Bronca. La temporada termina con Garrett y los hijos de Fiona observando la mansión en llamas, donde alcanzamos a divisar una figura que está intentando salir, pero no sabemos cuál de las dos es. Y listo. Si les gustó The Abandons tanto como a mí, vayan a ver este video donde van a encontrar otros 25 westerns de época geniales para llenar el vacío hasta que vuelva, si es que vuelve. ¡A cruzar los dedos! Gracias, gente, por el aguante. No se olviden de suscribirse, darle me gusta al video y dejar un comentario abajo si charlamos de series y nos conocemos un poco más. Gracias por tanto amor. Nos vemos pronto.